Muy buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Norway Podcast. El día de hoy vamos a revisar algunos expedientes históricos que nacieron en uno de los periodos más oscuros del siglo XX. Documentos, testimonios y hechos que aún hoy generan preguntas. Vamos a abrir estos archivos y veamos qué nos esconden. El día de hoy nos acompañan varias personas, en especial Maxi, que hizo una sola aparición en el podcast. Por favor, Maxi. Y habló mucho. Oli. Como siempre, Maxi, una persona de muchas palabras, expresa muchos sentimientos. Tenemos a Lunian, dirigiendo el capítulo de hoy. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A Rebeca. Hola, muy buenas noches. Gracias, Rebeca. De A nada. Tarito. Tarito no está. Tarito no está. Tarito se Sí, yo fue. que... Sí, me encanta la participación de Taro el día de hoy. Y por último, a Ley. Y la dejo al último porque esa es la que más le gusta hablar. Así que, por favor, Hello. ¿Cómo están? siempre estar alegre. Es como ver un Teletubby de lejito. Eh, Por favor, Lunian, te cedo la palabra y te invito a que nos explayes toda esta historia. Muy bien, bueno, lo primerito que yo quisiera comenzar hablando es decir una especie de disclaimer. Los temas que vamos a tratar hoy son temas sensibles de la historia universal, principalmente de la historia europea. Entonces, digamos que vamos, durante todo el transcurso de este capítulo del podcast, vamos a ver que principalmente hay algunos nombres que no van a ser mencionados, sino que van a ser sustituidos o incluso, digamos que ridiculizados en el contexto de que de cierta manera no retando. nos, de cierta manera el señor YouTube no se moleste fielmente con nosotros. Igualmente, Coméntame, Lunian. adelante. Tengo una duda. ¿Tú qué opinas sobre mi primo Adolfo? No quiero saber sobre ni tu primo, porque yo estoy seguro que si tuviese sido tu primo, te hubiesen matado en el proceso. Entonces no creo que sea tu primo y tampoco tengo muchas A opiniones con ver, respecto al hay caballero. diferencias en las familias, ¿no? Sí, diferencias sobre todo en la tez, ¿no? ¿Sabes? La tonalidad de piel y Claro, los ajá. genes. Entonces, digamos Es lo que... que tiene ser color café con leche. Exacto, Hola. exactamente. A pesar de que hayas nacido en un país latinoamericano que tiene de hecho mucha ascendencia europea, sobre todo alemana, pero es triste. Es muy triste. Bueno, pero principalmente van a saber el contexto de lo que estamos hablando. Vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hablar de una Alemania que es una Alemania famosa, pero también bastante controversial y que incluso su propio gobierno o Estado ha estado intentando de forma muy férrea mantener todos estos secretos al escondite, porque siempre, incluso a estas alturas, después que han pasado casi 80 años, todavía sigue generando mala imagen para el país. Entonces, por eso es que hoy, a pesar de que el tema ya es bastante conocido, vamos a tratarlo de una manera un poco más, digamos, ridiculizada o censurada en el contexto. Y de hecho, eso lo vamos a ver en el nombre de nuestro capítulo de hoy, que se llama Los aterradores expedientes N. No son los expedientes negros, tampoco son los expedientes de otras, no, son los expedientes N de esa Alemania en particular. Y vamos a tratar precisamente tres aspectos, que son como esta especie de abrebocas de lo que pudiese ser, no estamos del todo por completo seguros, otra miniserie que se puede abrir dentro del New Way Podcast. Hoy vamos a tratar temas como los superhumanos, la lanza del destino y el artefacto mágico. Un artefacto magnífico que era incluso tan... Lleguemos a él, vamos a ver que incluso sus planos son tan enigmáticos como su propia naturaleza. Entonces, una pequeña introducción a estos pequeños expedientes N. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Nullway Podcast, en el que les advierto no es apto principalmente para escépticos de corazón débil, ya que tomaremos la valentía de adentrarnos en el tiempo donde la humanidad se jugó su supervivencia en el juego bélico de las armas. Recordemos que muchos historiadores o muchos analíticos piensan de que la humanidad, con todos los avances bélicos o todos los acontecimientos que ocurrieron, tuvimos muy cerca
de nosotros mismos generar nuestra propia extinción, donde la monstruosidad vestida de uniforme militar y el misticismo y la ciencia se unían a tal punto que resultaba bastante difícil saber cuál es cuál. Hoy vamos a abrir las puertas del sótano que el mundo prefirió dejar bajo llave después de 1945. Imaginemos lo siguiente por un segundo, lo que es estar en esa época donde la ética no existe y la ambición por el poder no tiene límites. Estamos hablando no solo de guerra, sino que también estamos hablando de un intento desesperado por hackear a la misma naturaleza humana o incluso a la propia realidad misma. ¿Qué significa eso? Que vamos a hablar sobre acontecimientos ocurridos en la Segunda Guerra Mundial, principalmente por parte de Alemania. El tópico que vamos a tratar esta noche van a ser exactamente tres. La primera es la cápsula de IX o la cápsula 9, que estaba destinada principalmente a superar los límites humanos. Tenemos la lanza de Longinos, un tema que vamos a hablar, un tema un poquito religioso, pero que también tiene un alto peso en lo que fueron aspectos peculiares, sobre todo del primo de Tao que dice ser, y el Dieglok, que es un gran artefacto o lo que era parte de las tan llamadas armas magníficas. Yo le quiero preguntar antes de continuar a mis compañeros, ¿qué creen que es esa imagen que está allí de Mickey Mouse? Una No. máscara antigas. Sí, Exactamente. exactamente eso. Es una máscara antigas. Fíjense que es muy Son interesante. inteligentes. Fíjense que esto es muy interesante porque o sea, nos damos cuenta cuál es el límite que llegó, los límites morales o incluso el impacto que llegó a tener la Segunda Guerra, incluso dentro de lo que era la sociedad universal para ese momento. ¿Por qué lo digo? Porque las máscaras de gases relativamente ya eran prácticamente obligatorias para todas las personas y eran un medio de prevención, porque se sabía que para ese entonces se estaban utilizando armas biológicas o gases. Entonces, como estas máscaras de gases normalmente resultaban ser aterradoras para los niños, Walt Disney dijo, me uno al contexto y creó una máscara de Mickey Mouse para hacer un poco más amigable el uso de las máscaras para los niños. Entonces, es bastante bizarro porque esta máscara yo no la hubiese creído existente o la hubiese creído real si no hubiese sido en un universo distópico. Pero sí existió y de hecho todavía se exhibe en museos y se llegó incluso en algunos momentos a utilizar, sobre todo en niños que fueron parte de las zonas rojas o las zonas afectadas por los primeros impactos de la guerra. Entonces, con este pequeño abrebocas de lo que fue el impacto que tuvo principalmente la guerra y sobre todo el contexto de aquella Alemania, vamos a abrir pie con este pequeño dato peculiar. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó tanto humillada como también en una quiebra absoluta. En ese caldo de cultivo de resentimiento aparece nuestro querido amigo del bigote gracioso AH y el partido N, el partido divertido. Ellos no solamente querían recuperar la economía de Alemania, ellos vendieron a su pueblo la idea de que los alemanes eran una raza superior, la tan llamada raza aria, y que el resto del mundo les debía completa obediencia, convirtiendo a una nación moderna en un estado crítico en una maquinaria de guerra fanática. Yo te pregunto, Tao, ¿tú te consideras parte de la raza aria? No, en absoluto. Yo me considero parte del meme nada más. Y Fíjense que aprovechando la ocasión, por favor, todos los chistes de este capítulo y todos los que ustedes pueden llegar a hacer, me los pueden dirigir a mí. Yo me hago cargo de no expresarlos. Fíjense que es muy interesante el contexto de la raza aria, porque este término de raza superior incluso todavía se extiende a la actualidad. De hecho, para no irnos muy lejos, existen muchos low cow o vacas de risa de internet o personas que son vuelto un meme a nivel internacional y latinoamericanos que siempre tienen eso en común de creer que por ser blancos tienen cierto poderío o poder
sobre otros, cuando incluso a veces no son personas realmente blancas. Entonces, eh, a pesar de que suene absurdo y de que todavía ya estamos en el siglo XXI y que además estamos en el 2026 y hemos tenido ciertos avances con aspectos de igualdades, todavía este concepto, esta pequeña espinita que se generó o se hizo más popular y mucho más fuerte en la Alemania de aquella época, en la Segunda Guerra Mundial, todavía está presente en nuestro contexto moral. No se conformaban los alemanes con Europa. Ellos querían el Lebensraum. Yo pido perdón por los nombres en alemán. Lamentablemente lo que decidí estudiar fue inglés y coreano y ninguno de los dos me funcionó. Entonces, bueno, menos alemán. O lo que ellos también llamaban el espacio vital, es decir, expandir el imperio a lo máximo posible, a lo que debería de ser una Alemania. Expandirse hacia el este, dominar recursos y limpiar el mundo de lo que ellos consideraban inferior. Pero aquí está el, digamos, pequeño truco de nuestra historia, porque H, nuestro amiguito del Mediterráneo raro, amante de los animales, y su círculo cercano, como Himmler, creían que para lograr esto no solamente bastaba con tener buenos soldados, con tener todo un contexto fanático a una ideología supremacista, sino que también necesitaban ventajas sobrenaturales, científicas y místicas. Eh, una de las cosas que a mí me pareció increíble, pero a la vez de estudiar, pero a la vez sumamente aterrador, fue el cañón K, el Schwenger Gustav. Es justamente en la imagen que estamos viendo, ese gran cañón. Es considerado el tanque de guerra más grande creado por el ser humano. Con decirles que el calibre de los cañones que eso lanzaba era de más de 800, o sea, era algo monstruoso, que para poder transportar a este gran cañón, el cañón Gustav, tenían que utilizar rieles de tren, porque de resto no se podía manejar por sí solo. Claro, por supuesto esto daba unas limitaciones importantes porque era un arma que no se podía movilizar a cualquier parte de Europa y que en muchas ocasiones rompía sus propios rieles. Pero a pesar de que creo que nunca fue activado, el impacto de daño que tenía este camión era de solamente un disparo destruir por lo menos pueblos o ciudades pequeñas, solamente con uno o dos disparos. Entonces, realmente los alemanes para aquella época estaban buscando generar lo que ellos llamaban las Wonder Wave o las armas maravillosas. Y a pesar de que el cañón Schweger Gustav es el más real de todos estos conceptos y fue uno de los que terminó siendo más que un plano técnico, es un ejemplo de que Alemania estaba armada hasta los dientes y tenía muy consciente cuál era el objetivo que O hasta tenía. el bigote. O hasta el bigote. Entonces, yo lo que les pido es en este momento es imaginar que ustedes son una persona de Polonia y que están en esa época de 1900 y de repente ven que a lo lejos se acerca un camión de ese tamaño. ¿Qué pensarían ustedes? Miedo, corre. A ver, Hablan, yo creo que depende mucho de qué lado de la bandera estés, ¿no? depende, porque es que ok, bueno, estás del lado de los aliados porque estás por parte de Polonia, así que no creo que el cañón Ok, esté allí yo, para saludarte. bueno, quizás un saludo un poco agresivo, pero ahí estaba. Recuerden que aquí en esta guerra existieron, a pesar de que se considera una guerra mundial, y de hecho fue el conflicto bélico más fuerte de la humanidad en la historia moderna. Existieron dos bandos. Digamos que el lado que estaba por parte de Alemania, que estaba Italia y China, si no me equivoco, y estaba también del lado de los aliados, todos los países que se unieron a favor de los aliados, que de hecho es una de las pocas ocasiones en donde Rusia y Estados Unidos estuvieron trabajando bélicamente juntos, porque la gran mayoría de los ¿Me permites? conflictos... Adelante. Quiero hacer una connotación sin ánimo de ofender a nadie, pero el Vaticano, con la excusa o, digámosle, decisión de querer salvar a sus creyentes dentro de Alemania, se puso al lado de Mr. Bigotes, Es que de hecho toma que en cuenta, posteriormente... Bigote. ¿Ah? Mr. Bigote,
Cada vez que dice bigote siento que es Maduro y no es así. Dios mío. A ver, creo que tenían Pero una muy mentalidad feo. muy similar. Eh, Lucian dijo, no, no, de mi hecho trauma. no. De hecho, yo que soy venezolano te puedo decir que Maduro y el señor del bigote gracioso H no, no Adolfo. tenían o sea, no tenían mentalidades tan similares. O sea, ambos fueron seres dictatoriales y generaron un régimen, pero Sí, únicamente por eso. ajá, exactamente. Pero, ajá, bueno, eso. Lo que mencionas perdón, del Vaticano es bastante cierto, pero además toma en cuenta de que el país que rodea al Vaticano es Italia. Y el Ujú. Vaticano literalmente se estaba jugando su postura geográfica en este contexto, porque Italia, si no me equivoco, estaba el presidente que también es una risa en Italia, que no recuerdo su nombre, a lo mejor Rebe lo sabe. Eh, él Una se que puso, no recuerdo el nombre, la verdad. sí, bueno, estaba este Lo sabía, pero presidente, porque no me incluso acuerdo. Italia no hizo casi nada en la Segunda Guerra Mundial, o sea, literalmente Italia quedó en el ridículo en muchos contextos. Igual lo Entonces, irónico de esto es que aparte de que el Vaticano obviamente se puso del lado de ¿saben quién? También fue, por decirlo así, el fósforo que inició después los juicios en contra de todos los que quedaron luego sí, de exactamente. Adolfo. Sí, sí, exactamente. Sí, claro, pues. Lo que pasa es que yo me imagino que la postura de ellos es, estamos rodeados por un país que está apoyando a este país, no podemos irnos en contra. Y también tomando en cuenta de que para ese entonces la Alemania tenía mucho población judeocristiana o cristiana como tal, no judía, pero sí por lo menos cristiana. Entonces, digamos que las cosas eran complicadas para el Vaticano en ese contexto. Pero sí, Mm, es un dato muy mm. interesante y además bastante turbio, porque se supone que estás defendiendo al mayor enemigo mundial y además también estás dando justificación y pie de todas las atrocidades que hizo ese enemigo. Ojo, y quiero aclarar, Alemania no fue el único que hizo cosas atroces en la Segunda Guerra Mundial, porque muy pocas veces se habla de que, por ejemplo, Japón mató más gente en China que lo que mataron las bombas atómicas de Estados Unidos hacia Japón. O muy poco se habla de que en Reino Unido también existieron campos de concentración, solamente que no judíos, sino alemanes. Entonces, no, Alemania no fue la única en generar temas atroces, pero sí fue quien la dio el pie para que todo esto se destapara y la gran cloaca universal terminara por desbordarse. Entonces, es un dato interesante, pero complejo. La Segunda Guerra Mundial básicamente fue el conflicto más grande y sangriento de la historia humana moderna. No fue una guerra de fronteras común como cualquier otra, fue una guerra de ideologías. Todo el planeta se dividió en dos bandos, el Gran Eje, que era competido por Alemania, Italia y Japón, y estaban los aliados, Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética, entre varios países europeos. Se peleó en tierra, se peleó en mar, se peleó en aire y como veremos hoy, también se peleó en los laboratorios. La guerra estalló formalmente en 1939 con la invasión a Polonia. Por eso es que le doy el ejemplo de Polonia. Y no se detuvo hasta 1945. Fueron 6 años donde la ciencia avanzó enormemente, pero la moral humana también retrocedió 1000 años. En ese periodo, es el tiempo donde ocurren grandes atrocidades y los descubrimientos que vamos a analizar el día de hoy. Y abajo tenemos tres imágenes interesantes, porque el primero es un plano de lo que mal llamamos ahora ovni, o un objeto volador no identificado, y se sabe que esos, perdón, no voy a decirlo, Ajá, casi. los los caballeros Los... alemanes, los caballeros alemanes tenían planos porque ellos estaban buscando generar un dispositivo volador circular o como una especie de disco, porque consideraban de que esa geometría o esos planos harían de que su vuelo fuera más silencioso, muchísimo más rápido y bueno, aquí se abren muchísimas teorías de que se decía de que esta gente tenía contactos con seres de otro lado del universo
y que estos planos fueron entregados precisamente por ellos. De hecho, existen teorías, no están del todo certificadas, que como coincide mucho con el tiempo en que se dieron los primeros avistamientos ovni o reconocidos avistamientos ovni, de platillos voladores como tal, no de esferas de luz, sino platillos voladores, se creía que los alemanes sí lograron crear estas armas y que eran lo que nosotros empezábamos a identificar alrededor del mundo como extraterrestres. O que al menos estos planos, que fueron también muy popularizados a través de medios de comunicación a nivel mundial, fueron la inspiración para comenzar a todo este brote de avistamientos de platillos voladores en el cielo. Entonces es un dato interesante, bastante raro, porque tú no te esperarías que un país que hiciera un platillo volador, pero tomando en cuenta de que estaban en guerra y sobre todo en un aspecto desesperado, en donde Alemania se veía acorralada por todos los aspectos y sentidos, en medio del desespero las cosas surgen las ideas más locas, ¿ok? La unidad 731, que es una unidad japonesa que operó en la Segunda Guerra Mundial, que fue pionera en la experimentación en humanos, que de hecho se cree que muchos de los avances médicos anatómicos que tenemos actualmente tuvieron base en los experimentos de la unidad 731 y que fue una unidad aterradora y completamente turbia de explorar, que yo creo que la unidad 731 merece su propio capítulo si lo vamos a tocar. Y por último, que es el gran abrebocas de un tema que hablaremos mucho más al fondo y más adelante, la sociedad de Thule, que es el lado ocultista, místico y turbio de la Alemania de esa época, porque los alemanes, a pesar de que tenían esa supremacía y de cierta manera decían que ellos eran superiores, ellos necesitaban de buscar armas místicas o herramientas místicas y buscaron esas herramientas y formaron ellos mismos sus propias religiones ocultas y bastante turbias y la llamaron la Sociedad de Thule y también ahora se estudia como el ocultismo nazi. Entonces Dijo la palabra, ha dicho el bueno, nombre nada, innombrable. eso con la edición lo puedes eliminar, Maxi, por favor. Maxi, no tocas nada de esa edición, por favor. Habla de Cuidas, Voldemort. cuidas por completo mi pellejo, por favor, te lo pido. Entonces vamos a Ahí, hablar. en esa parte, muteas a Lunian y pones mi voz diciendo la palabra. Listo. Entonces vamos a comenzar con el primer tema después de esta introducción un poquito larga y disculpen. Y es la cápsula D19. Lo primero que yo les quiero preguntar, sobre todo tanto a nuestros oyentes frecuentes, es que ya nosotros hemos hablado en algún otro contexto sobre lo que mal llamábamos los superhumanos. O habíamos comparado incluso el tema de el Capitán América, Winter Soldier, Black Widow y demás. Y lo cierto es que de manera registrada, eh, para ese entonces Estados Unidos y Rusia tampoco, no fueron los primeros en hacer sus mal llamados superhumanos, sino que existen registros e incluso muestras de que ya Alemania estaba generando superhumanos para la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cómo hicieron esto? Bueno, con una píldora, una pequeña píldora. Primero vamos a hablar de los campos de concentración de Schwarzenhagen, no sé cómo se pronuncia y disculpen, no eran campos de concentración únicamente de prisioneros, eran laboratorios. Ahí crearon la llamada D1X o la D9, un cóctel de Coca-Cola, para no decir el nombre del estupefaciente, metanfetaminas y analgésicos potentes. Querían crear soldados que no sintieran dolor, que no necesitaran dormir y que marcharan más de 90 kilómetros sin siquiera cansarse o sudar. Eran máquinas biológicas, el primer intento real de crear un Capitán América, pero nacido desde una pesadilla química y de ideologías supremacistas. Bueno, lo primero que yo quiero decirles es que aquí, imagínense este contexto. Eh,
Somos un soldado enfrente de las trincheras de la Segunda Guerra Mundial por parte de Alemania. Es decir, somos los alemanes que levantábamos el bracito para saludar. Estamos cansados, tenemos hambre, el enemigo nos está acribillando por todas las fronteras, pero de repente nuestro oficial se acerca y nos entrega una pastilla que de un color un poco extraño. Y en cuestión de minutos después de tomarla, ya no tenemos cansancio, ya no tenemos dolor, nuestras piernas no se sienten pesadas y el hambre por completo pasa a ser de segundo plano. Y esas metanfetaminas hacen que se apague por completo nuestro sueño. ¿Ustedes qué harían en ese proceso? ¿Qué harían? Primero, ¿qué vas a Wow. hacer? Obligado lo tienes que tomar. Porque te van Obligado, a como disparar si si tienes que no. tomártelo. Exacto. Entonces, Que y no, después no, te no hay hace como que sentir muchas mejor. opciones. Bueno, Bueno, aquí está Yo el... creo Ah, que en la frontera, sabiendo que el resultado que ya era más que obvio, el tomar una pastilla que inhibía cualquier tipo de dolor, creo que era más una satisfacción que una ventaja, pero bueno. ok. ¿Tú qué piensas, Rebe? Como una cosa. Em, bueno, a mí es que ya de por sí tomar una pastillita me da mal rollo. O sea, si supiera, o sea, la cosa es que no saben lo que hacía, pero si yo estuviera ahí de rehén y más o menos supiera cómo funcionaba esa cosa, vamos, yo echaba a correr y si te he visto no me acuerdo, quiero decirte. ¿Y tú, Taro, qué piensas? Yo pienso que les dieron hoja de coca. Hoja de coca. Sí, bueno, Coca-Cola. Sí. Literalmente Coca-Cola. Fíjense, aquí hay un plot twist o digamos, una vuelta de tuerca. Y es que eran realmente o no, o éramos para ese momento convertirnos en super soldados solamente con una pastilla. Pues teóricamente sí, porque existen muchos informes de los aliados que estaban en frente activo contra Alemania y decían de que la Alemania no dejaba de atacar sin siquiera pasara noche, día y demás. Incluso existen relatos, si no me equivoco, es de Reino Unido, no lo recuerdo muy bien, en donde se narra que fueron 3 días continuos de fuego abierto y que por parte de los aliados ya no tenían cómo sustentar el fuego, no solo por el tema de la artillería, sino porque ya los soldados no podían manejar un conflicto de ese estilo, o sea, literalmente se desmayaban del cansancio y no por las balas. Entonces, no sabían qué era lo que ocurría por parte de la Alemania que no dejaba de disparar. Pero sí existía un plot twist, porque los informes también hablan de que después de unas horas, de que estos hombres, de horas y días, de que estos hombres perdían la capacidad de el dolor, de sentir miedo, de sentir el cansancio, también comenzaban a perder el juicio, se volvían agresivos incluso contra sus propios compañeros alemanes y el efecto después de que pasaba, es decir, cuando ya todo ese cóctel de estupefacientes se iba, el cuerpo se apagaba, literalmente. Era como que si Se el motor de desplomaba. un Ferrari estuviera en el ser humano. Mm. Simplemente se apagaban. Es decir, morían al instante, tanto por paros cardíacos como por aneurismas cerebrales. Entonces, ¿ustedes creen que realmente se podía ganar una guerra con personas que estaban básicamente teniendo un viaje psicodélico en las trincheras alemanas? La fórmula mágica de esta composición primeramente tuvo como base un medicamento o sí, un medicamento como tal que se vendía en la Alemania de aquella época, que era el Previtin, que ya era una droga bastante potente que era utilizada principalmente en situaciones de arduo dolor. Tenía 5 miligramos de oxicodona y oxicodona, perdón, un analgésico opioide, que ya saben qué significa opioide, y que es extremadamente fuerte y que ya era parte del Previtin. 5 miligramos de la Coca-Cola para generar euforia y una energía explosiva en los soldados, 3 miligramos de metanfetamina, que también estaban en el Previtin, para mantener despierto por días y quitarles el hambre. Es decir, incluso a nivel de recursos era mucho más barato darles Previtin que darles comida a los Dale soldados. comida. Ujú, Dios mío. Pregunta, dos ujú. preguntas.
Uno, Primero, ¿es Previtin o Pervitin? Pervitin. lee pues, chico. Sí, bueno, es que estaba leyendo y dice Pervitin y Previtin. Hijita, por favor. Estás Y lo viendo siguiente, por- ¿qué tal sería una rave con esto? No, o sea, No le contestes. de hecho te tengo un plot twist final. Te tengo un plot twist Tienes- final. Pero yo creo que no sería porque, bueno, es que depende, porque es que hay muchos estupefacientes que generan como que distintas cosas. Y normalmente los que te dan en los raves o en estos festivales de música donde tú vas para estar más allá del otro plano que de este terrenal, están más asociadas a cosas sensoriales y no a desencadenar energía explosiva. O sea, sí te mantienen en esa energía de quitarte el cansancio, pero no de generarte una carga de energía explosiva como ¿Y adrenalina. usted cómo sabe eso? Por favor, explíqueme, por favor. Porque tuve que estudiarlo, Tao. O Créeme que sea, nunca, no, Sospechoso. ya va, Dios mío. te voy a decir uno de los plot twists más interesantes en mis años de vida. Yo no he ido ni siquiera a una discoteca, así que no he tenido acercamiento con ningún tipo de estupefaciente de esa clase. Entonces, ajá. Ujú. El ok, experimento Schumacher, que también eran llamados los corredores de botas, se utilizaron el Mon campos de Laferte. ajá, Mira, él está sacando su gen. En el campo de concentración que ya habíamos mencionado, obligaban a los prisioneros a ingerir esta pastilla y cargar mochilas que estaban entre 20 a 40 kilos, mientras que caminaban en círculos. El resultado que se arrojaba en los informes era que después de que caminaban 90 kilómetros sin detenerse, antes de que colapsaran y terminaran muriendo por fallo cardíaco. Y eso también ocurría en las trincheras alemanas. ¿Ok? ¿Cuál era la promesa de esta droga? Primero, generar resistencia infinita, cero dolor, quitar el hambre, reducir los gastos en cuanto a comida para los soldados y por supuesto mantener al soldado lo más activo posible antes de su caída o quiebre. ¿Cuál era la realidad? Que generaba psicosis, adicción instantánea, muerte por agotamiento y que incluso eh, se cree que muchos conflictos internos alemanes se debían precisamente porque los soldados se peleaban entre sí al no poder controlar su propia energía o su propia psique al momento de pelear. Y peleaban contra sus propios aliados. Entonces, es un dato turbio, interesante y aterrador. Pero digamos que la D9 no se quedó en la Alemania. Pues se sabe y se conoce de forma bastante cierta de que mm, esta metanfetamina barra droga barra psicodélico barra fármaco fue el Barra punchis precursor punchis. y el abuelo bélico o el abuelo turbio de los anabólicos modernos. ay, no, mi tripofobia. Es decir, los anabólicos o los esteroides utilizados actualmente para el atletismo, para el fisicoculturismo o para el mayor rendimiento físico tuvieron mucho avance gracias a la DIX. De hecho, existe una marca, esa imagen que están viendo de la X de la I9, de la D9, es Ay, real, es una marca que existe en la actualidad y que vende Ah, principalmente anabólicos y, digamos, el suplementos proteicos o suplementos dedicados a generar mayor actividad física o mayor rendimiento físico, ya sea para el desarrollo de musculatura o masa muscular, como de atletas o atletas de alto rendimiento. ¿Qué pasa? Ya yo creo que la gran mayoría de aquí sabe cuáles son una de las consecuencias o las consecuencias de los anabólicos o los esteroides en los fisicoculturistas. Los más o menos tendrán conocimiento de eso. un poco. desconozco completamente. No. Poquito. Bueno, Chichi. normalmente tiene muchos efectos secundarios, excesivamente muchos esfuerzos secundarios. Primero, el atrofiamiento del músculo o la estructura muscular no son músculos relativamente naturales de crecimiento, sino que tienden a deformarse. También suelen generar agresión en las personas que tienden a ciclarse de forma muy continua
y incluso a pérdidas en testosterona, aumento de progesterona, también acné excesivo. De hecho, es tan excesivo que es capaz de generar cicatrices. La fotografía que vemos de la espalda cicatrizada no es porque la persona se haya quemado, no es porque la persona haya tenido algún tipo de accidente, sino que generó acné severo quístico, es decir, estas pelotitas duras que no se pueden sacar al exprimirse, sino que están duras y están consolidadas. Y esto se quiebra, rompe la piel y genera cicatrices. Y estos anabólicos de venta libre o estos anabólicos de venta clandestina son únicamente el 10 al 15% de los efectos que generaba la D9 en los alemanes. Y ya genera estos efectos secundarios. Entonces, imagínense todo lo que generaba la D9. Un soldado con acné. Pero Imposible de claro. sacar. No, es que yo creo que no terminabas de generar acné, Tao, porque te morías antes del paro No cardíaco. llegabas a eso. Exacto, no llegabas a eso, o sea, no llegabas por completo. De Me hecho, hace curioso que técnicamente vivían como en una triple guerra, ¿no? Porque tenían una guerra mental, la guerra dentro de su mismo ejército y la guerra que tenían contra los países. exactamente. Sí, sí, es bastante Ujú. turbio, bastante... ¿Qué piensas tú de esto, Ley? Bueno, Bueno, ¿qué te puedo decir? No, es que he tenido cerca de mí cosas de lo de las esteroides, gente que se han tenido que inyectar y cosas así para el fisiculturismo. Y si yo me imagino lo tan irritables que son, solamente con un esteroide para el ejercicio, no me quiero imaginar las psicosis que tenían allá en el medio de la guerra con todas estas drogas. De verdad que no. turbio, bastante turbio. Maxi, ¿qué opinas? Lo mismo que leí. Que igual he tenido gente cercana. Vamos, Maxi, you got it. No, que he tenido igual gente cercana y he visto lo que hace. Sí, Debe ser Maxi, algo muy increíble en ese tiempo. te pago el gimnasio, Maxi, no te preocupes. No es necesario que te escuches. Por favor. Ay, no, pero no te metas esa cosa, no, no. Pues sí, ya en un capítulo anterior, de hecho, en el capítulo de, si no me equivoco, de Mecha Ultra, ya habíamos hablado del intento humano de hackear la naturaleza humana y hacerlo mal llamado los super soldados. Pero en aquella época estaba más orientado en el de Mecha Ultra en conceptos mentales, mientras que aquí literalmente no se importó el concepto mental, sino que lo que se buscaba era el máximo rendimiento físico del soldado o de la persona, porque ya los alemanes creían que con sus ideologías ya, ya bastaba para que Bueno, ese sí. soldado siguiera las reglas. Y bueno, se cree que también fue uno de los precursores y uno de los miedos más importantes de Estados Unidos al momento de salir del contexto de esta Segunda Guerra Mundial, entrar en la Guerra Fría y en salir de la Guerra de Corea, porque ya tenían informes históricos de que sus enemigos, Alemania para su momento, Rusia para su momento y China para su momento, ya estaban experimentando con la naturaleza humana y estaban generando seres humanos con limitaciones muchísimo más altas que el ser humano promedio, o el por lo menos el soldado promedio, porque nosotros no somos nada comparados con un marino o con un agente de la Armada rusa, o sea, no somos nada comparados con sus límites físicos, pero Ujú. ellos buscaban incluso algo más allá. Entonces cerramos este tema, este pequeño expediente de N1, de D9, perdón, y vamos a pasar a la siguiente situación icónica, pero también un poco extraña, dependiendo de dónde queramos verlo. Pero el poder no solamente lo buscaban los alemanes en la química, pues nuestro amigo H también estaba obsesionado con el hecho de poder volverse invencible. Yo les pregunto una cosa, ¿han oído hablar de la lanza de Longinus? No, Para nada. No.
¿Y no han escuchado el término la lanza del destino? Ay, Ese a mi tampoco cerro no ha yo. llegado. Si te Tam- digo que sí, te miento. ¿Y tú, Tao? No, no, nunca. La lanza del destino La me lanza del suena, pero destino, la no lanza de mucho me acuerdo. Longinus. Pues la lanza de Longinus es una leyenda, bueno, normalmente no es una leyenda, pero sí tiene unas bases bíblicas bastante importantes. ¿Por qué? Según la tradición cristiana, es la lanza que fue utilizada por el centurión romano Longinus para atravesar el costado de Ah, Jesús ya sé lo en que la es. cruz. Se dice que quien Claro, posee esta sí. lanza será invencible y tendrá el destino del mundo en sus manos, pero que si la pierde enfrentará la muerte inmediata y el colapso de todo su imperio. La leyenda dice que nuestro amigo H estaba muy enigmatizado por este objeto o esta reliquia antigua. Eh, ¿Por qué? Pues existen algunas historias en donde incluso él logró verla como tal. La lanza de Longinos tienen que tomar en cuenta algo muy importante. Como es una reliquia que a pesar de que muchos museos la exhiben, digamos que de cierta manera se considera perdida. Porque se cree que existen muchas réplicas, pero que la lanza de Longinus no ha sido realmente encontrada o que pertenece a alguien que no la ha mostrado al mundo. En 1938, en una Alemania que acababa de, de anexar a lo que sería Austria, eh, en medio del pánico del mundo por los movimientos militares de los alemanes, ¿saben qué fue lo primero que hizo nuestro amigo H? O se dice que fue lo que hizo nuestro amigo H cuando anexó a Austria a su repertorio imperial. Mm, Fue, Ni idea. fue, di- Hoy ha sido un día de puro aprendizaje. fue directamente al Museo de Augsburg en Viena. Y no fue precisamente ni por los civiles, ni por el oro, ni por las pinturas, sino que fue por un trozo de hierro viejo. Oro. Mandó a cargar la lanza de Longinus exhibida en el Museo de Augsburg en Viena y la llevó a Nuremberg, que era para ese momento el corazón de la Alemania o el corazón de su ideología, porque él creía fielmente en la profecía de que quien posee la lanza posee el destino. ¿Y por qué creen que esto pasaba? Porque nuestro amigo Hitler aparentemente en 1909, nuestro H joven y pobre visitó antes el Museo de Hofburg en Viena antes de convertirse en lo que terminó siendo. Y se dice que se quedó horas paralizado frente a la lanza, convencido de que esta emanaba una energía mística que lo llamaba precisamente a él. Es decir, él ya había tenido cuando era joven contacto con esta leyenda o con esta historia y que de cierta manera él creía fielmente de que quien tuviera la lanza del destino tendría la capacidad de tener un ejército invencible y un imperio formidable. Pero obviamente tenía que mantenerla él como siempre, o sea, mantenerla completamente resguardada. Por eso es que cuando se relata que cuando él anexó o atacó a Austria, lo primero que hizo fue buscar la lanza de Longinus en el Museo de Viena y hacerse con la lanza. ¿Ustedes creen que eso fue posible o no fue posible? Es como que fue a buscar su amuleto de la suerte. A Ajá. ver, lo veo posible. Como también veo que es posible en base a que él tenía cierta afición por el arte, más no digamos que le iba bien, que no le fue nada bien. Entonces creo que sería una justificación bastante válida para que él vaya al museo como tal. Sí, bueno, de hecho, se sabe que la Alemania de aquella época tenía colecciones enormes de obras artísticas y de reliquias que
que no. De hecho, no hace mucho estaba viendo de que para ese momento una de las maravillas del mundo antiguo, que no me recuerdo el nombre, sé que era una habitación que, de un castillo que estaba hecha con mosaicos, tenía piezas bañadas en oro, era una maravilla. Los alemanes cuando lograron invadir ese país, que no recuerdo cuál es, desmantelaron esa habitación para llevársela y esa habitación se considera perdida a estas alturas porque no se sabe en dónde está. Entonces perdimos una de las maravillas del mundo antiguo por, por un conflicto bélico. Y que obviamente existían muchas colecciones artísticas en diferentes minas y búnkers de esa Alemania, pero pudiésemos justificar esa afición de nuestro amante de los animales con el concepto de la lanza de Longinus. Pero también les tengo algo interesante antes de entrar al último dato de este segmento, y es que muchos museos ya tienen una lanza de Longinus. Es decir, como les había dicho al inicio, no sabemos quién tiene realmente la lanza de Longinus. Por eso es que se considera una reliquia perdida. Porque muchos museos, Igual nadie. incluyendo el de Viena, ya tienen una lanza de Longinus y la exhiben y todos los historiadores creen que son falsificaciones o réplicas de la real. Entonces, esta, junto al Santo Grial, junto también el arca, si no me equivoco, ¿es el arca o es el... Ay, el que es como un cuadrito que llevan como montado en el hombro, también se consideran perdidas, ¿ok? Pero aquí hay un dato interesante. ¿Por qué interesante? El 30 de abril de 1945, cuando las tropas estadounidenses, también llamado el Séptimo Ejército, capturaron la lanza en una cripta subterránea en Nuremberg, cuando ya estábamos acercándonos al final de la guerra. Ellos lograron invadir Nuremberg y obtuvieron de nuevo la lanza que él se había llevado de Viena. ¿Y saben qué fue lo que pasó 90 minutos después de que los americanos tomaran la lanza? Solamente Eh, digamos que ese ejército tenía un miembro menos. Ajá, exactamente. Se cree que nuestro AH se quitó la vida en el búnker de Berlín. Es una casualidad, probablemente, pero queda como un dato interesante de que de que esta casualidad quizás nos dé la pista de que si la lanza real es la de Viena o no es la de Viena. Se dice que esta lanza incluso todavía tiene bañada la sangre seca del Mesías Jesucristo y que incluso la bañaron en oro o la envolvieron en envolturas de oro para que esa sangre seca todavía se preserve a estas alturas y que obviamente el concepto del oro y lo divino y todo este concepto. La lanza de Viena es la siguiente. Esa es según la lanza de Longinus, la que cayó en manos Pero lo que de... es. ¿Qué es eso? Es Dijeron como algo una muy alto. lanza. Se despertó Rebeca, no digan nada. Pero se lleva hablando un buen rato. ¿Qué dices? Sí, pero dijeron algo. Ay, Dijeron. me está hipnotizando. Bueno, Rebeca al momento, pero ¿eso qué es? ¡Qué belleza, qué amor! ya nada más se lleva la envoltura y deja el papel y deja la lanza ahí tirada. Me estaría haciendo falta una lanza, de repente. Ojo, ojo, este es solamente el pico de la lanza porque digamos que el extensor era de madera y eso terminó biodegradándose con el paso de los años. Pero el hierro se supone que sí pertenece a la época de Jerusalén y que hasta estas alturas la parte que está envuelta en oro es la parte que tiene la sangre seca de Cristo. Supuestamente esta es la original, es la protagonista de este relato que les acabo de contar, pero también muchos historiadores la consideran que es falsa, que realmente la verdadera lanza de Longinus o la lanza del destino aún no ha sido encontrada. Yo también pienso que si la profecía es como, o sea, si es una reliquia religiosa tan prominente, no sé qué hace en un museo y no en el Vaticano, pero ajá. A ver, no creo que al Vaticano le falten cosas. Sí, yo tampoco Esa creo la que tiene igualdad del Vaticano ahí Es escondida. más, ¿sabes?
Creo que la mitad de lo que se llevó el ejército está en el Vaticano. Pues sí. Es mentira, la verdadera lanza la tengo yo en mi casa. Ah, ¿y dónde está tu ejército? ¿Dónde está tu imperio? No hace falta con tener oro. Las vacas una que tiene atrás de su mierda. casa. No. Pero, El ejército de Rebeca es Luna. No necesita bueno, nada sí, más. ya no necesito nada más. Escucha, soy como Son Jinwoo, Luna es una sombra, literalmente. Es como a lo Ygritte. Ay, qué fuerte. Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué les pareció todo este cuento que les acabo de contar? ¿Creen que es posible? ¿Creen que no es posible? ¿Creen que si realmente nuestro amigo H tenía esta afición por la lanza de Longinus? A ver, va a quedar con la duda, pero considero que. Pero descartando si es verdad o no, es una historia bastante interesante y muy curiosa. ¿Qué piensas tú, Siguiente viaje Levi? que hago va a ser a Viena. A Viena. Buscar la lanza. Recuperar los genes. Tarara. Sabemos que sabemos que él tenía maneras de encontrar cosas que normalmente no eran fáciles de encontrar, que tenía retratos muy caros, muy raros, muy exclusivos. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y más que el Vaticano estaba como que me caen los nanas, me caen bien. Entonces lo veo, ¿sabes? Bien posible, porque a lo mejor le digo, mira, para que estés tranquilo, cojas una lanza. Toma. Cójase la Para que lanza. estés tranquilo. Para que no sudes en las noches. Sí, Así Dios mismo. mío. buscaba el poder, yo creo que sí. ¿Tú también crees que sí, Taro? Sí, sí, Yo también pienso que por lo menos como coleccionista lo buscaría. Como por lo mínimo. Sí, O sea, quizás no por sí, la sí. claro. leyenda, pero por coleccionismo sí la buscaría. Y sobre todo si existe un relato que, que supuestamente tiene bases históricas. Yo realmente no las conseguí. Lo que pasa es que mucha Ah, información está en inglés y, como les dije, mi inglés y mi coreano no funcionaron. Entonces, por dos. voy de a poco, ¿no? Entonces, supuestamente sí existe un registro en donde él, antes de convertirse en lo que es él, llegó a Viena y logró ver la lanza. Entonces, yo sí creo que por lo menos por coleccionismo, él la buscó. Ahora, que sea la real o no la real, no lo sé. Y si la leyenda es cierta, pues... ¿Por qué Austria no tiene un imperio? ¿Por qué no son... ¿Por qué Buena no... pregunta. Si la Entonces, leyenda es cierta, no creo que ¿Por qué exista un cayó hombre Austria que quiera principalmente? pues deshacerse de ¿por qué ella. la tiene ¿Tú la exactamente tuvieras? Austria? Tengo entendido de que como llegó a Austria tiene que ver con unos comercios que hicieron con Israel, si no me equivoco, o algo así. No estoy del todo como muy seguro. O creo que quien descubrió la lanza o la supuesta lanza de Austria es un austriaco, un arqueólogo austriaco. No estoy del todo seguro. Pero sí recuerdo que vi como que la lanza, como había llegado al museo, pero realmente no lo conseguí, no lo consideré como muy válido para la historia de hoy y es muy largo. Y por Bueno, último, prosiga, por favor, Lorena. vamos a hablar de Diecklock o Diecklock. Ay, Para mí, yo para intentar pronunciarla bien, porque esto no es inglés, es alemán, yo le digo la TikTok, pero, TikTok. La... pero Diecklock es parte de, o la protagonista mayor de este pequeño segmento. Y es ¿por qué la protagonista mayor? Primero, porque es la más extensa. Y segundo, porque fue mi pie o mi camino en la investigación de todos los anteriores casos. Entonces, les el último podio porque para mí es como muy interesante la trama y también porque se merece por todo lo que amerita como tal. Pero lo primero que voy a preguntarles antes ¿no? de comenzar a hablar de ella es que llegamos teóricamente al final de este túnel y hemos pasado por drogas que crean superhumanos, por lanzas mágicas que deciden el destino de los imperios. Pero lo que estaban haciendo en Luswindorf, en Polonia, de hecho, cuando ya Polonia estaba anexada en el imperio alemán,
estaba a otro nivel, porque ya no estamos hablando solo de misticismo, sino del uso de la física y la búsqueda de romper incluso la propia realidad. Entonces yo le digo que olviden todo lo que acaban de escuchar por este momento e imaginen algo que ellos llamaban las Wonder Wave. Wonder Wave La se Wonder traduce, Woman. Wonder Wave se traduce como armas maravillosas. Se sabe que las armas maravillosas eran un compendio de proyectos realizados por los alemanes en diferentes puntos de su extensión y que todas tenían el concepto de salir del calibre de una arma y obviamente no solamente demostrar su poder, sino que también darle un estatus importante a la Alemania como tal. Entonces, de hecho, los planos que están viendo en este momento son considerados Wonder Wave. El cañón que vimos al inicio, el cañón Gustav, también es considerado una Wonder Wave. Entonces, antes de pasar al siguiente tema, yo quiero que me digan, conociendo esto que les acabo de decir, ¿cuál creen que sería una Wonder Wave para ustedes? ¿Qué creen que sería una Wonder Wave para ustedes? Comenzamos por ti, Taro. Una bomba atómica. Tao. Primero Tao. Vamos. Comienzo por ti, Tao, señor No me copies. Jason Hogler. A ver, considero que para darle un título tan llamativo tendría que ser algo con el poder bélico de mínimo desaparecer una ciudad o más. Pero no sé hasta qué punto podría llamarlo un arma magnífica o maravillosa. ¿Consideras entonces que, por ejemplo, una bomba atómica es una Wonder Wave? Sí, a ver, todo lo que para ese momento fuera algo no normal o algo, una novedad, digamos, quizás para ellos podría ser una Wonder Wave. Okay. En la actualidad no sé si se podría considerar igual. Teóricamente. De hecho, no es parte de las Wonder Wave, pero los alemanes estaban haciendo su propio reactor. Aunque ustedes no lo sepan. Incluso estuvieron cerca. Realmente no lo consiguieron, pero estuvieron cerca de generar su concepto atómico y su bomba atómica. Pero fueron Pero derrotados le quitaron la antes. lanza antes. Se fueron derrotados antes y de hecho todos los proyectos de ese reactor fueron adquiridos por el proyecto Manhattan. Entonces se pudiese decir que estaban cerca de la Wonder Wave actual que nosotros consideraríamos Wonder Wave actual. ¿Qué piensas tú, Taro? ¿Qué para ti una Wonder Wave? Una cosa exótica. Bueno, para su momento, como bien decía. Ok. Ley, para ti, ¿qué es una Wonder Wave? Ok, yo tengo una duda. Esto es una bomba, porque No. yo la miro y se me parece a los... Ok, acuérdate que yo vivo en el país de la guerra. Para El mí es país una metiche que se mete donde Para todos lados. mí, correcto, los Avengers del mundo. Para mí, ver un avión bombero chiquito me es normal. Eso me recuerda más bien a un avión de los que usamos aquí que vuelan así, fiu, 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 para arriba, para abajo, para el lado, para... Y se me recuerda, nosotros tenemos aquí uno que le decimos el Dorito de la Muerte, El que Dorito. es bien plano. Sí, deberías El- buscarlo. Porque parece un Dorito, como en forma de Dorito, de verdad. Y es bien plano y se parece bastante a esto. Entonces, eso es lo que me recuerdo. Ok, te A estás ver, el de guiando abajo de sí parece un la, caza, la verdad. lo que te estás guiando de la primera, ¿cierto? De la primera imagen. Teóricamente sí. Sí, De hecho, es considerado el primer avión no tripulado dedicado a explotar. Sí, es un avión bomba. Pero solamente el primero. El segundo es un misil y el tercero sí es un avión caza como tal. Entonces, ok. Ahora, El segundo me recuerda al típico juguete que le dan a los niños de una nave espacial, bueno, fíjate que lo que ponen parado así. este misil aún no tenía, bueno, obviamente estábamos hablando de esa época y los alemanes para esa época no habían alcanzado
el tema de las bombas nucleares. Mm. No tenía, no tenía la capacidad de guardar cabezas nucleares en su pico, pero la cantidad de explosivo que tenía ese misil era devastador. O sea, era considerado que su radio de explosión era de los más grandes para la época. De hecho, Wow. él no lograron, ojo, en un tiempo muy corto, porque realmente, digamos que todo el concepto, o sea, recuérdense que la Segunda Guerra Mundial duró muy poco, duró creo que menos de 10 años. Entonces, digamos que en ese transcurso o en esos años Alemania no tuvo como mucho amplitud de tiempo para crear muchas cosas. Pero en un tiempo muy corto ellos sí llegaron a ser pioneros en la tecnología de misiles. De hecho, ellos tienen una fábrica de misiles muy famosa en un lugar de Alemania en específico, que para esa época funcionó como la fábrica principal de misiles y era la más tecnológica. Pero eso después se los quitó el país de ley. Se lo quitó el país de ley, Qué novedad. entonces, Sorry. Wow. Si lo hubieran querido, lo hubieran guardado mejor. sí. Ojo, tienen que tomar mucho en cuenta de que la gran mayoría de estas armas, o de las armas, no solamente las Wonder Wave, sino todas las armas que tenían el Imperio Alemán, eran hechas por personas que fueron capturadas de los campos de concentración, soldados y presos militares, pues. Entonces, A mí me gustaría saber qué opina Maxi de esto. ¿Qué ajá, pero considera Pero una antes, si Wonder Marx ha Woman? hablado tanto, pero tú Ley, vas a hacer que ese hombre hable más. no me dijiste que es para ti una Wonder Wave. Bueno, lo que te dije, yo pensé que era un avión de esos, un bomber plane. Pero para ti, Ok, no me acuerdo el nombre en ¿cómo te español. imaginas tú una Wonder Wave? Lo que yo veo aquí. Un dorito de la No muerte. sé, literal. Me lo imagino así porque o más bien los misiles guiados que también vemos aquí. Porque nosotros aquí, yo vivo en la Florida y yo vivo cerca iba a decir Fórmula 1, de NASA. Y yo cerca de NASA, entonces a cada rato vemos cómo disparan. Entonces, como que algo que es como un misil, Ok, es lo que me imagino yo. Que válido. puede explotar casas y, bueno, mini pueblos, ¿no? Porque así cuando tú dices Wonder Wave, se escucha como grande. Ok. Para Ley, una Wonder Wave es Estados Unidos. Dios mío. Ella, Yes. ella forma parte del compendio. A ver, Maxi, ¿qué piensas tú? ¿Qué es para ti una Wonder Wave? Para mí. Bueno, conozco el nombre porque aparece en el juego de Call of Duty como un arma, Ujú, como un rifle ujú. que dispara a rayos. Algo Ajá, futurista, como para su tiempo. sí, también es bastante válido. A ver, Rebe, ¿qué piensas tú que es una Wonder Wave? Algo hecho de oro. O luna. Pero Gocho de oro. Bueno, creo que ¿No está, Rebe? la No, Ouija se está. cayó. Creo que la Ouija se ujú, cayó, pero no O importa. desconectaste la Ouija. Perdón, lo siento, es que hay un Se cable te y me olvidó salió de aquí. cargarla. Perdón, lo siento. Pues exactamente como les había dicho, las Wonder Wave era todo un proyecto que estaba destinado a generar armas o proyectos como tal, no solamente conceptos tipo aviones, misiles, disparos, no, sino todo aquello que fuese considerado un arma o que fuese funcional para la Alemania de esa época. Incluso muchos historiadores consideran de que este proyecto fue el último desespero de Alemania por intentar ganar la guerra, porque la gran mayoría de estos proyectos no terminaron siendo puestos en pie, solamente algunos, como el cañón, este avión caza, que fue de hecho es el tatarabuelo de los caza de ahora, y el avión bomba, que El también es tatarabuelo considerado, del superhéroe. exacto, y el avión bomba, que también es considerado uno de los primeros aviones no tripulados dedicados a explorar, porque ya aviones tripulados como para hacer de radares o algo de ese estilo, ya más o menos estaban desarrollándose para ese momento. Pero la Wonder Wave más mencionada, o la más famosa, o la que más auge ha tenido
y que se ha mencionado muchas veces es Deadlock, o también llamado el proyecto Cronos. Entonces, yo les pido en este momento que lo que van a hacer es imaginar una campana de metal pesado, grabada con símbolos extraños, no solamente con el proyecto Cronos, que cuando se encendía emitía un sonido que se sentía hasta en los dientes y hasta incluso la estructura ósea. Y no era un arma para destruir ciudades, era una máquina para doblar la propia realidad. Entonces, ¿les suena o no les suena una Wonder Wheel? Increíble. Suena más que eso. Perdón, tuve problemas de conexión. Sí, perdón, es que toqué el cable y la Wi-Fi se desconectó, lo siento. Sí, sí. Ok, ¿les suena o no les suena una Wonder Wheel? ¿No les suena algo literalmente maravilloso? A ver, Extra súper, ¿no? maravilloso es. Tratado de no sé. A ver, fíjense. Se dice que este proyecto se llamaba Proyecto Cronos y no es una casualidad como tal, porque los científicos N o los científicos a base de los N, liderados principalmente por Hans Kammler, estaban obsesionados con la idea de que si hacía girar un líquido en especial, que era de color violeta o también a veces llamado color carmesí, era lo suficientemente rápido, se podía abrir una brecha en el tiempo y el espacio. De hecho, este proyecto Cronos, o la Deadlock, medía aproximadamente 2 metros de ancho y 4 metros de alto. Es decir, no era algo masivo, pero sí era grande como tal. Y su función no estaba destinada a romper ni ciudades, ni reventar ciudades, sino de abrir brechas temporales o brechas en nuestra propia realidad que pudiesen favorecer a nuestros queridos alemanes. El líquido en su interior, o lo mal llamado combustible, era un Xenon, era el llamado Xenon 525 o 525, que era un líquido de color violeta. En algunos relatos también era mencionado de color rojo porque estaba muy relacionado con el mercurio rojo. Era extremadamente denso y radioactivo y se guardaba en termos de plomo por su radioactividad. Esta Deadlock o esta campana tenía en su interior 2 grandes cilindros que giraban en sentidos opuestos a velocidades extremadamente increíbles, como lo que hoy conoceríamos como reactores o plasma rotatorio. ¿Cuáles eran los efectos de la Deadlock? Ojo, estos serían los efectos funcionando de la Deadlock, no los efectos que realmente estaban destinados a hacer. Generaban un campo de antigravedad, es decir, que esta campana tenía la capacidad de levitar contra la gravedad. Causaba la cristalización de los tejidos celulares, en donde las plantas alrededor se volvían gelatina, la sangre se espesaba al punto de parecer una gelatina roja y se volvían incluso polvo en segundos. E incluso se dice que de los 7 científicos que estaban en este concepto, 5 murieron por estos efectos adversos y todo está descrito en los informes alemanes como tal. Se dice que distorsionaba el tiempo en un radio de acción más o menos de 100 a 150 metros, en donde el tiempo se paralizaba, y era por eso que supuestamente ellos explicaban ocurría esta cristalización de los tejidos celulares o de los fluidos, porque ellos incluso mencionaban de que las plantas se volvían una masa que se caía como que si fuesen, a ver, puré de papas, literalmente. Todo esto está supuestamente en expedientes de la época, y la Deadlock o la Bell N también forma parte de las llamadas Wonder Wave, y se supone que se estaba realizando en una mina exactamente en el lugar que les acabo de mencionar, que es Lufwinter, Polonia, en una mina de oro y hierro, si no me equivoco. Y cuando ellos llegan, cuando digamos que todo esto está ocurriendo en el final de la guerra, cuando quienes llegan primero a este lugar no fue Estados Unidos, sino que fue Rusia, porque es del lado opuesto. Los primeros en llegar fueron los rusos, en lograr tener posesión de la mina de Lufwinter.
Y cuando llegan, se encuentran, lo primero que encuentran es esta estructura de concreto circular, el cual no tiene una explicación como tal, que es llamada The Hinge o el eje. Y al inicio ellos creían que esta estructura, o incluso todavía a estas alturas se menciona eso, era el armazón o era la base para generar un edificio. Pero los propios arquitectos rusos mencionaban de que esta estructura en particular no era capaz de sostener el gran peso estructural, sino que simplemente funcionaría o como una especie de monumento o, lo que algunos piensan, estaba destinado para sujetar, porque cada uno de esos pilares tiene agujeros que te hacen creer que estaban destinados para sujetar a la Diaglok en su proceso de levitación o en su proceso de antigravedad. Porque tomen en cuenta de que cuando se activaba la Diaglok, o si se llegó a activar, no se llegó a activar, esta levitaba y giraba como una campana. O sea, imagínense una campana girando su propio eje mientras levita por el efecto gravitacional. Y obviamente ellos tenían que asegurarse de que la Diaglok no saliera disparada y se fuera al lado de los aliados, sino que construyeron este armazón de concreto para poder sujetar a la Diaglok en medio y poder hacer generaciones de los experimentos. Se dice también en los informes de que en el entorno donde está el Henge había una concentración mínima de radiación que no era natural para el entorno, ni tampoco considerando de que el entorno cercano era una mina, porque saben que las minas pueden tener radiaciones como tal, pero esta era excesiva y que incluso pudiese catalogarse como peligrosa. Realmente no sabemos si la Diaglok realmente se logró construir. Pero ¿por qué no sabemos eso? Porque cuando llegaron los rusos, o cuando se estaban comenzando a llegar los rusos, se dice que los alemanes asesinaron y acribillaron a los dos únicos científicos que quedaban y que el director del proyecto, que era Hans Kambler, desapareció junto con la Diaglok. ¿Por qué decimos que desapareció? Porque nadie lo encontró. Valga la redundancia. Según el informe de la Diaglok, sí fue hecha y sí se llegó a experimentar con ella. Porque además de no solamente decir todos los efectos adversos, hay una serie de experimentos que se hicieron con la Diaglok. Y les presento al querido llamado Hans Kambler. ¿Quién era? Principalmente no era un científico cualquiera, sino que era un general de la SS encargado de los proyectos de armas más secretos como los cohetes B2, que los cohetes B2 son exactamente estos de acá, los que estábamos viendo en la parte de arriba, que son uno de los cohetes con los radios de explosiones más grandes de la época. Y el misterio es que al final de la guerra, justamente Kambler tenía los planos y tenía absolutamente todo de la Diaglok, mientras que otros oficiales eran capturados o se suicidaban. Él ordenó que se mataran a los científicos para que no cayeran en manos de los aliados, porque para esa época existía un proyecto aliado que se llamaba, era como Peacekeeper, algo así, era un nombre en inglés en particular que estaba destinado a estudiar todos los avances científicos de la Alemania para poder... Paperclip era el nombre, para poder, como de cierta manera, aprovecharse de ellos, y ya Alemania sabía esto. Entonces él mandó a asesinar a los científicos que estaban a cargo de la Diaglok y él simplemente se desvaneció. No saben en dónde está, no saben qué pasó con la Diaglok, porque el informe literalmente dice que la Diaglok fue creada y que se experimentó con ella. Se dice que en un último vuelo logró salir de Polonia, pero realmente no se sabe qué fue lo que pasó con él, porque para ese momento ya Alemania ya tenía un control bastante predominante en lo que era Polonia. Perdón, Rusia ya tenía un control muy predominante en lo que era Polonia. Es decir, no había forma de que la gente N que estuviese allí pudiese salir de Polonia. Entonces no saben cómo fue que este señor salió y desapareció de Polonia. Existen muchísimas teorías respecto a qué fue lo que pasó con él. Tanto dicen lo del último avión, dicen que se suicidó en un lugar remoto y que todavía no ha sido encontrado,
dicen de que él nunca probablemente estuvo allí, a pesar de que existen fotografías y registros administrativos que certifican que Hans Kambler estaba dentro de la mina de Luswinder y en Polonia. Y también dicen de que este último hombre, que sabe cómo doblar el tiempo, o que tuvo la experimentación de poder doblar el tiempo, es el último que desaparece sin dejar rastro y que a veces se piensa que llegó a Argentina o que incluso lograron activar la Die Clock y que ellos mismos rompieron la brecha del tiempo. Y que gracias a esto también este hombre salió. ¿Cómo se hizo popular esta teoría? Principalmente por dos principales actores, que fueron Igor Wiskonski, Witkowski. exactamente, que era un periodista polaco que afirma no solamente haber tenido los registros de todo lo que era la Die Clock, sino que estos registros fueron proporcionados a él por la KGB, es decir, la agencia de inteligencia de Rusia de la Unión Soviética, porque en ese momento Rusia no era Rusia, sino era la Unión Soviética. Y en estos registros se describe todo lo que les acabo de contar. Según este caballero, ahí se detalla el experimento de la mina Luswinder y que se supone que antes de que llegaran la Unión Soviética, ellos activaron la Die Clock. También el otro partícipe del concepto fue Nick Cook, que es un prestigioso consultor de aviación de James Defense Welding, una revista muy popular en conceptos militares a nivel internacional. Y él también investigó gracias a Igor y lo publicó también en su libro The Hunt for Zero Pond, que habla precisamente sobre la Die Clock. Entonces, ¿qué piensan de nuestra querida campana antigravitacional capaz de abrir brechas en el tiempo? Yo lo creo todo. Yo todo lo creo. Todo es capaz. Hay cosas que no sabemos, que no comprendemos. Para mí, todo en esta vida es posible. Ojo, antes, bueno, vamos a colocarnos desde un punto de vista excéntrico, o perdón, excéntrico no, escéptico. Y obviamente existe la teoría de que esto solamente fue parte de, o solamente quedó en papeles por parte de los ingenieros más excéntricos de nuestro querido amigo N. Pero los papeles que están, creo que ahorita están en posesión de Rusia, si no me equivoco, porque creo que no están en manos de Estados Unidos, creo que están en manos de Rusia. Narran cómo fueron los procesos de experimentación y qué era lo que ocurría. O sea, tú no sabes qué es lo que ocurre con una Die Clock, o sea, con un artefacto, como por ejemplo la cristalización del tejido y el volver la sangre literalmente arena, si no lo probaste. Entonces, ¿por qué en esos papeles existe eso? Pero obviamente, si existe este concepto de que esto solamente se quedó en planos, la última fumada desesperada de los alemanes para salvarse de la guerra, porque suena muy fantástico y es real, suena muy fantástico, sobre todo para la tecnología de la época. Ojo, esto también cae porque en la Wonder Wave existen un montón de proyectos que sí tampoco fueron probados, eso sí sé que no fueron probados ni llevados a cabo, que también tienen esta categoría muy alta en fantasía de romper brechas del tiempo, de contactar con seres de otro mundo e incluso en un momento el diseño del platillo volador alemán se creía que era parte de las Wonder Wave, pero no terminó siendo parte de las Wonder Wave. Entonces, claro, existen precedentes de que esto pudo haber sido mera fantasía como tal, pero ¿qué pasa con la Die Clock? Que hay muchas bases materiales, como por ejemplo The Henge o los informes que estaban en esa posesión en ese tiempo por posesión de la KGB, que informan que sí se llevó a cabo y que sí hubieron consecuencias de su experimentación. Entonces, haciendo ese pequeño paréntesis, prosigo con sus opiniones. Tao, ¿qué piensas? A ver, considero que es muy probable que se haya llevado a cabo las pruebas y todo, pero no sé qué tanto pudo haberse utilizado casi al final de la guerra, ¿no? Entonces, quizás fue desmantelada o simplemente se desintegró a sí misma en un fallo, puede ser. A ver, lo veo muy factible de que la hayan creado y la hayan utilizado.
más no que hayan viajado en el tiempo. O sea, que pudo haber no funcionado y como no funcionó, las desmantelaron. Y terminó siendo parte de otras cosas. Sí. También es bastante factible. Me agrada. ¿Y qué piensas de Han Campbell? ¿Qué pasó con Han Campbell? A ver, me voy más hacia la teoría de que no iría si suicidó, pero a ver, tengamos en cuenta que el salir de Polonia estaba difícil, pero no sabemos hasta qué punto se pudo haber camuflado dentro de Polonia, ¿no? Porque estamos hablando de una guerra donde los ojos están en todos lados, pero no todos con el mismo punto, ¿no? Entonces, si logró, digamos, camuflarse, tiempo después se pudo haber ido y pasar desapercibido, como también pudo haberse muerto y nadie se enteró, ¿sí? Ok. También hay otra teoría que habla, antes de continuar con los siguientes, de que como existía este proyecto Paperclip, en donde se supone que todos los avances tecnológicos y científicos de la Alemania quedaban en manos de Estados Unidos para estudiar su efectividad y probablemente aportación para la ciencia. También se cree que la Dick Lock terminó en Paperclip, o sea, que terminó siendo tomada por los americanos. Ojo, teniendo obviamente contacto con la Unión Soviética de esa época. Recuerden que para ese momento ellos eran aliados. Y Ahora, una duda. Ujú. ¿Qué tan factible podría ser? Porque claro, estamos hablando de que en ese momento era la Unión Soviética y también fue bastante incriminada en diferentes aspectos, ¿no? Entonces, ¿qué tan factible podría ser que la misma Unión Soviética haya ocultado a Hans? Puede ser factible, puede ser, sobre todo porque él tenía mucho conocimiento sobre los proyectos secretos alemanes. Ajá. Entonces sí pudiese ser que lo ocultaron a él. Puede ser. Ahora, el objetivo de por qué ocultar a un alemán, aparte de su conocimiento, está como un poco raro, pero sí es factible, por supuesto. Y si no lo ocultaron los propios americanos, pues también. Porque si quienes terminan teniendo el proyecto como tal de todos los conceptos científicos era Paperclip, que de hecho en el concepto de Paperclip está el proyecto Manhattan. Entonces, también les funcionaría. Entonces, sí pudiese también ser factible de que fueran los mismos, o la Unión Soviética, o los mismos americanos quienes oculten O, a Hans. Ojo, es importante declarar que se supone que cuando ellos llegan a la mina, lo que consiguen es los cadáveres de los científicos, la muerte de todas las personas que estaban dentro de la mina, incluyendo a las personas que salieron de los campos de concentración, trabajadores forzados y esclavos, y incluso de los mismos militares. Se supone que ellos no encontraron nada cuando llegaron a Lichtenberg. Y que no encontraron, por supuesto, a Han Campbell. Entonces, por eso es que nace la teoría de que él vuela, pero... Ajá. claro, y aparte también de que para ese tiempo no era nada raro el que altos mandos intentaran negociar con diferentes países para tener una escapada o una salida libre, ¿no? Sí, el caso es que para esa época creo que la orden total era captura para enjuiciar, o sea, literalmente. Puede ser, por eso es que Pero, si a ver, pudiese haber pasa una que el primer negociación por juicio, parte de él, si pudiese haber una negociación por parte de ellos, pero se supone que la Rusia de esa época y lo que tenía pensado era llegar a matar a los que estaban ahí en esa mina, pero no lo lograron. sí, sí, porque aparte los juicios como tal no eran una opción muy viable, Ujú. porque, como dijiste antes mencionando a Nuremberg, el primer juicio internacional que se dictó fue contra los altos cargos del ejército, ¿no? Entonces, hasta ese momento la gente dudaba muchísimo el si iba a haber un juicio o no, o quién tenía que dictar esa sentencia. Como Ujú. también fue, como dije antes, el fósforo de todo este incendio del Vaticano, ¿no? El que dijo, bueno, de esta vez me Sí, pongo del lado de hacer un juicio, porque si no, sí, sí. Y un dato así como para anexar, un dato interesante de los juicios internacionales de la Segunda Guerra Mundial es que no solamente se enjuiciaron alemanes, sino que también se enjuiciaron personas por parte de los aliados. Porque, por ejemplo, uno de los casos más sonados fue en una mina, que no recuerdo en qué lugar era, creo que no era Polonia, sino de Alemania como tal. Los soldados, cuando los aliados llegaron, ellos literalmente al ver gente subiendo la mina, empezaron a disparar y no se dieron cuenta que las personas a las que le dispararon eran civiles e inocentes. Entonces también fueron enjuiciados por eso. Ese es un dato interesante de los juicios de la Segunda Guerra Mundial. ok. Pero sí es cierto que los juicios llegaron mucho después.
de este proceso. Y a pesar de que se tenía como pensado hacer un juicio de todos los crímenes de guerra por parte de los animales, o sea, creo que para la época para esa época la gente estaba más en el proyecto de matar que enjuiciar. Entonces, Sí, sí. entonces no te sabría decir. Yo pienso que la teoría de que los mismos soviéticos o los mismos americanos ocultaron a Hank Campbell puede ser. Es bastante factible, principalmente porque él tiene el conocimiento de todos los proyectos secretos de la Alemania. Ahora, estamos hablando del final de la guerra, Alemania estaba casi destruida. ¿Funcionaría sus conocimientos? Probablemente en cosa técnica después lo habrán matado, puede ser sí, pero no se sabe nada de su paradero. Ok, ¿qué piensas tú, Maxi? Eh, Bueno, que también pensaba lo mismo. Es que ya Maxi no me no se une más nunca en la vida. Maxi, yo te pregunto, Maxi, si tuvieras que desaparecer a una persona en el último de la guerra, ¿cuál sería la opción más viable según tú? silenciar. Lunian. Que yo pensé que bueno, sí, que ellos mismos intentaron silenciarlo, como de esconderlo, Ok, para que no lo pero ocuparan como... ahora, si yo te pregunto, bueno, no a ti, Maxi, Vale. precisamente, yo le pregunto a ustedes. Ok, vamos a silenciarlo. ¿Para qué silenciarlo si se supone que la Diaclub no sirve? ¿Para qué? Pero no sabemos que, claro, porque estamos hablando de que Hans Campbell en este caso era el director o el que Pero, en sí encabezaba los avances científicos de la SS. Entonces, Como que más tenía allá un de la conocimiento mucho 10 mayor. ajá, ajá, exacto. más de que solamente la propia arma en sí, también había otras cosas. Ujú, exacto, o sea, estamos en la punta del iceberg y ya la punta del iceberg es turbio. O sea, la punta es lo que terminó conociéndose a nivel internacional. Porque otro tema muy interesante es que los gobiernos posteriores a esta Alemania han intentado por mil y un formas de tapar todo lo que se consigue de esa época. Y cuando les digo todo es literalmente todo. Porque es exponer al país a el seguir el escarnio público de ese pasado que todavía no han terminado de superar, que todavía los persigue. De hecho, no hace mucho, en 1999, se descubre no me recuerdo si es Berlín o sé que es una de las ciudades capitales de Alemania, descubren un laboratorio subterráneo en donde se experimentó con personas pequeñas, con chiquillos, y Mm. eso fue un poco complicado y eso da literalmente para material de Netflix. Entonces, el mismo gobierno, que para ese momento no recuerdo el nombre del presidente, pidió que no, que eso se tapara y que de allí no sale nada, precisamente porque seguir exponiendo a la Alemania actual al escarnio internacional. Entonces, eso es otro dato interesante. Ley, ¿quieres agregar algo más a tu opinión de lo crees posible? Sí, pero mis perros van a ladrar ahora mismo. Los quiero mucho. Ah, bueno, Un chévere. momento. Tranquila. Rebe, ¿quieres decir algo? Creo que la Ouija volvió a ¿En base caerse. a qué? Ah, no, ahí está. No, 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 es no. que me va muy mal. ¿En base a qué? Perdón. Perdón, no te entendí muy bien. ¿En base a? ¿A qué? Es que se me entrecorta bastante por la conexión un poquillo. Ella es española, señores. Ok. Ella es parte del primer mundo, quiero recordarles. Ok, tranqui, Rebe. ¿Y tú, Taro, quieres decir algo particular? Mm, sí, tal vez la desaparición como tal de Hans, ¿no? Ajá. Puede Sí, ser que haya sido o haya caído en parte de lo que viene a ser el fallo de la Dietloff, ¿no? Ujú. Que simplemente yo me imaginaba, cuando nos ibas comentando, que hizo algo así como que esto que hizo Thanos, la desaparición como tal, yo me imaginaba algo así de que tal vez eh, falló, ¿no? La máquina y simplemente él desapareció como tal. Porque también el hecho de que Uy. haya desaparecido en el tiempo es un pelín posible, creíble, pero no es para mí algo tan aceptable.
Hola, lamentablemente hemos tenido problemas con la grabación y se perdió una pequeña parte del fragmento final. Ha pasado cierto tiempo y por ende vamos a tener que hacer la continuación únicamente Lunian y yo. Lamentamos este suceso y seguiremos con esto. Muchas gracias. Muy bien, entonces la última teoría que yo les traigo para este capítulo tiene que ver precisamente con una, digamos, teoría conspirativa o una suposición que se ha hecho muy popular últimamente y que es muy famosa en todo este movimiento o en este grupo de personas que normalmente creen en que la Dietlok no solamente se quedó en Rusia. Y vamos a hablar sobre el incidente de Kecksburg, que fue en 1965. El 9 de diciembre de 1965, una gran bola de fuego cruzó el cielo de Estados Unidos y aterrizó en el bosque de Kecksburg. Testigos, incluyendo a bomberos locales, describieron que un objeto de bronce en forma de campana, y esto es excesivamente importante, lo suficientemente grande para albergar un hombre dentro y con una franja grabada, y esta tenía una franja grabada con jeroglíficos y algunos dicen que tenía el dichoso símbolo tan famoso utilizado por la Alemania de aquella época. El ejército estadounidense, cuando fue alertado por los mismos bomberos, llegó de inmediato al sitio, acordonó por completo el área y se llevó el objeto en un camión de plataforma, negando todo después. Sin embargo, lo que hace el incidente de Kecksburg tan importante es que existen informes oficiales por el Departamento de Bomberos en que se describe cómo era el objeto, qué tenía el objeto y cómo fue que este objeto cayó. Entonces, ambos hechos parecen relacionarse, porque veníamos conversando de que nada más y nada menos que el director militar de lo que fue el proyecto de la Dietlok desapareció y la Dietlok en sí también desapareció en el caso de que haya existido. Entonces, 20 años después, tenemos que nada más y nada menos que en Estados Unidos, es decir, esta campana posiblemente o presuntamente cruzó tiempo, espacio, océano y países y terminó cayendo en Estados Unidos. Esta correlación de hechos es muy famosa, a pesar de que para mí sigue siendo una teoría compleja y cuidadosa, pero es bastante interesante principalmente, porque son dos hechos que, a pesar de que están aislados, pareciese estar entrecortados entre sí. A ver, ahora sabiendo este hecho, ¿tú qué opinas, Tao? A ver, como tal, no te diré que creo que es la campana en sí o que sí viajó en el tiempo, pero me surge una duda. En el momento que aparece esta campana, este incidente en Kecksburg, comentas o relatas que habían símbolos en la campana, ¿verdad? Más allá del ya conocido. Pero, ¿había registro de estos símbolos anteriormente a la desaparición de la campana? De ¿O hecho, sabes si se hace mención en el caso? o sea, los registros como tal de los símbolos, porque esto en los bomberos y los testigos lo nombran como jeroglíficos o runas por la morfología o la caligrafía de los símbolos. Y casualmente en los archivos clasificados que supuestamente Igor había leído por la KGB, decía que la campana de Dietlok tenía en su tallado metálico jeroglíficos y runas, pues, símbolos relacionados a ocultismo y que tenía también el tan famoso símbolo utilizado tan popular por la Alemania nazi. O sea, ese es el registro más cercano que incluso pudiésemos decir que es una de las conexiones más fuertes. Porque es que la Dietlok no solamente está relacionado con el concepto de la física cuántica, el concepto de poder cruzar o la velocidad del tiempo y demás, sino que también está muy ligado a lo que es el ocultismo nazi. Entonces, posiblemente el registro más
cercano sea eso. Ahora, ¿qué significan los símbolos o los jeroglíficos o las runas o las letras? O no lo sé. Y creo que de hecho nunca lo lograron especificar. Porque me imagino, a ver, si los ponemos así súper conspiranoicos y súper extraños, en la suposición de que esto sea real, muy poca gente sabe sobre el ocultismo. Entonces, obviamente, si a ti te presentan un lenguaje ocultista, un lenguaje que está repleto de simbología, porque normalmente los lenguajes o símbolos que tengan que ver con magia, hechicería y prácticas oscuras o ocultas, porque no creo que tanto oscuras, siempre son símbolos con significado, no son tanto palabras y letras. Entonces, yo me imagino que esa gente no sabía qué significaba. Ah, bueno, y por supuesto, también esto, muchos conspiranoicos o muchas personas amantes de las teorías conspirativas también lo relacionan con tecnología alienígena. Entonces, pudiésemos ser en otro proceso hipotético que sea un lenguaje alienígena que ninguno de nosotros entendamos. Entonces, ¿qué A ver, si nos significaba? metemos con las No. hipótesis, nos metemos de lleno. Exactamente, nos meteríamos de lleno. Pero no, el único registro como tal de estos jeroglíficos o runas están detallados en los registros o los informes de la Wonder Wave, de las armas maravillosas que supuestamente Igor había leído y que Nick también había leído. Entonces, ahora, ¿qué dicen los bomberos en Estados Unidos? Solamente decían que esta campana o este objeto metálico estaba adornado o estaba manuscrito o plasmado diferentes jeroglíficos y runas, pero que lo que más destacaba era el simbolito este en particular que utilizaron tanto los nazis. Que de hecho el símbolo, que eso quizás lo hablaremos en otro capítulo, el símbolo de esta Alemania también tiene un significado ocultista. También no es solamente un símbolo de que ay, qué lindo es, no. ¿Ah, Tiene un sí? significado espiritual y religioso, sí. De hecho, es muy... existe una No lo sabía. polémica, existe como cierta polémica porque existe un símbolo muy, muy similar, solamente que mira hacia otro lado, que está en la religión budista. Entonces, todos estos templos budistas que existen en Asia o sobre todo en Asia, ay, ¿cómo lo puedo decir? Por ejemplo, Indonesia, India, o sea, que no es Asia, China, Japón y Corea, Sí. sino que Ok. están como más, creo que oriental, si no me equivoco. No, no sabría ubicarme en tiempo y espacio, pero normalmente esos templos budistas tienen ese símbolo y cuando buscan como de cierta manera mostrarse, les cuesta mucho porque, ajá, el símbolo está ahí presente. Lo que pasa es que, si no me equivoco, el de ellos va hacia un lado y el de los alemanes va hacia otro. Entonces, tiene un significado. Uno tenía artritis y el otro no. Exactamente. Ok. Entonces, eso tiene un Eh, significado. Bueno, es interesante, ¿verdad? Porque si como tal lo conecta, digamos, esta simbología que ya de por sí no se sabe lo que significaba, igualmente podríamos deducir que en la práctica o en la investigación estuvieron haciendo pruebas hasta que dijeron, bueno, podemos hacer que esto funcione, pero tampoco sabemos si hay vamos a llamarle lenguaje o orden de diferentes símbolos que no se probaron, Yo ¿no? recuerdo que Pero antes, sigue siendo curioso. yo recuerdo que una de las preguntas que salió fue en el caso hipotético de que esto fuese ocurrido, es decir, que nuestro querido y amado director Campbell logró meterse dentro de la Dieclo y viajar en el tiempo y llegado a Kecksburg, ¿qué hubiese pasado con Campbell? O sea, ¿llegó vivo? ¿No llegó vivo? Murió, llegó quemado, A no ver, llegó quemado. O sea, eso es una pregunta muy interesante. En el caso hipotético que hubiese pasado, ¿tú qué crees bueno, que hubiese si, sido de si, él? si suponemos que los símbolos tenían una clase de acción en todo esto, también podríamos decir que en un caso hipotético habría algún símbolo que protegiera a quien estuviera adentro, quizás, si lo vemos por ese Yo lado. diría O más que simplemente en el impacto se murió y listo. Yo diría que más que por símbolos que lo protegieran,
Ok, que suena a mí me encanta porque suena súper, hiper, mega místico y a mí me fascina que sea místico, ok. Pero yo me iría un poco más por el lado de que si existiese, o sea, si los alemanes crearon la Die Glocke y tomaron la posibilidad de que un hombre o un individuo entrara en la Die Glocke y viajara en el tiempo, yo iba a decir bailar en el tiempo, y viajar en el tiempo, ellos tenían que haber tomado medidas para que la persona dentro de la Die Glocke no muriera. Es decir, o sea, Sí, si pero por no ejemplo, sabemos si se contempló ajá, los por 20 años, ejemplo, digamos. yo sí creo que se contempló, porque incluso en los intentos de la carrera espacial porque Alemania también tuvo su proceso de intentar llegar al espacio, pero en la carrera espacial siempre se tomó en Ujú. cuenta que quien estuviera en la cabina tenía que llegar vivo, así no lo lograran. Entonces tuvieron que haber tomado medidas para eso, porque tú no metes a alguien en un carro y ajá, veamos qué onda con él. Pero a la Pero ¿tú crees vez, que se haya llegado a probar como para decir las medidas funcionan? ajá, a eso quiero llegar. Pero primero se supone que no se probó, o sí se probó, porque aún así en los registros dice que esta campana tenía la capacidad de generar un campo que generaba que los componentes orgánicos se volvieran plasma o gelatina o se disolvieran en una masa extraña. Es decir, que ellos ya sabían cómo se probó eso. Entonces, uno, nos estamos enfrentando a un campo de eso. Segundo, se supone que esta campana daba vueltas como loca y levitaba. Por eso se colocaron cadenas alrededor de ella en lo que sería el de Henge para evitar que esa se fuera para otro lado. Entonces, ahí tienes otro tema. Y tercero, no sé, yo la verdad, no, si nos hubiésemos ido por el lado científico, yo creo que ellos lo estipularon, pero a lo mejor no les funcionó del todo. Yo creo que si habrá viajado, a lo mejor murió. Murió antes del impacto, antes de llevarse su gran totazo en Estados Unidos. En el despegue. Sí, yo creo Por que eso demoró 20 años bailando en el tiempo. ahora, si quedó vivo, sabemos que según lo que dice el Departamento de Bomberos de Kecksburg, ellos, el gobierno estadounidense, de hecho fueron los militares, si no me equivoco, tomaron el dispositivo y se lo llevaron. Ellos no abrieron el dispositivo ni nada. Entonces, Campbell puede estar o pudo haber estado Y capaz bajo custodia del gobierno estadounidense. Podemos presumir eso. Pero yo ¿Y lo veo complejo. tú no crees que, a ver, vamos a ir más hacia la teoría de lo que conocemos, ¿no? Si hubo tiempo de que los bomberos llegaran, lo observaran, vieran el aspecto y hasta símbolos, ¿no? ¿No crees que en ese tiempo, en ese lapsus, si sobrevivió, pudo haber escapado? Bueno, tomando en cuenta de que la campana estaba envuelta en fuego, mm, o sea, claro, sí, sí, puede ser que haya escapado. Sí existe la posibilidad. Porque si sobrevivió al viaje sabiendo que literalmente te hacía ketchup la campana, entonces, si nos basamos por eso, entonces puede ser que también haya podido resistir el fuego, ¿no? Sí, bueno, también, claro, porque nuevamente cae el tema de que si ellos estipularon o el objetivo de la DICLUC era albergar dentro al menos una persona, ellos tenían que tener en cuenta que esta persona se podía hacer ketchup, que podían volverse en fuego. O sea, tendría que haber. Lo que pasa es que tú sabes qué es lo que yo siento que, que como que de cierta manera rompe la magia de la teoría de Campbell llegando a desapareciendo con la DICLUC. Y es que yo no recuerdo, realmente no lo recuerdo, pero tampoco lo encontré como tal. En los planos de la DICLUC no se Ok. refiere, o sea, no se dice que sea capaz de albergar una persona. O sea, se menciona que era capaz de modificar el campo alrededor de ella, que generaba este campo magnético, que dentro tenía el dichoso líquido este que estaba relacionado con el mercurio rojo,
que era el Xeron 525, y que tendría a rotar entre sí por el mismo movimiento de la Diaclock. Pero yo no recuerdo, o a lo mejor no está del todo específico, que exista registro de que dentro de la campana la persona pueda estar dentro. Que de hecho eso es un aspecto que me llama la atención, porque si tú generas un dispositivo capaz de manipular el tiempo y el espacio en su entorno, ¿por qué no haces una cabina dentro en donde resguardar a una persona? A menos de que él no haya llegado con la campana, sino que Y si, ahora que dices eso, y si, a ver, suponemos que esta campana es la que viajó en el tiempo, ¿no? Ujú. Y si tanto el tiempo como la ubicación fueron adrede y la campana no es una máquina del tiempo, sino una bomba del tiempo. Una bomba de tiempo. No Sí, o entendí. sea, vale la redundancia, ¿no? Y lo evidente, pero digamos que se puede hacer que la campana viaje tanto en el tiempo como en el espacio, ¿no? Ujú. Nivel geográfico, y que se buscara que explotara en esa zona, pero no explotó como debería o como esperaban. Porque Mm, acuérdate que la idea era hacer un arma. sí, la idea era hacer un arma. Claro, también lo entiendo. Lo que yo también pienso, a ver, yo me voy a poner aquí súper fantástico, es A ver, si la campana en vez de ser algo capaz de viajar en el tiempo, sea algo capaz de manipular el tiempo en torno a ella. Es decir, acelerar el tiempo, pero solo en el espacio en el que ella está. Y por eso la gente se volvía gelatina porque se descomponía. ¿Entiendes más o menos a dónde voy? sí, podría, sí, 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 de hecho sí. O sea, tú me dices de que vamos a suponer que creaba una cápsula o un área donde el tiempo se movía de forma diferente, ya sea más Ajá, rápido, mucho más ajá. lento, O sea, yo la veo pero vamos a suponer que era como más la Q rápido, de entonces Cillian del LOL. Es se como la Q de Cillian descomponían. del LOL. El lanza, Claro, el claro, claro. lanza. Es como decir el área de la ulti de Echo, pero Ajá, con distintos exacto. features. Pero con aceleración. Entonces, yo Claro. pensé eso en un momento. Ahora, a eso también, incluso eso pudiese explicar por qué este carajo desapareció, el Campbell. Porque no desapareció Ajá. porque, ajá, viajó en el tiempo. No, desapareció porque se desintegró, literalmente. Esa es una Bueno, pero igual, de mis formas de imaginarla. o sea, yo no entiendo, pero ¿cómo explicaríamos? Bueno, la campana desapareció. Tendríamos que desligar primero que nada la campana que aparece en Keswick, porque no tendría sentido en Sí, ese no caso. tendría sentido. No tendría sentido Quechua. Entonces, si nos desligamos de Keysburg, ¿qué pasa con la campana cuando desaparece? O sea, viaja tanto en el tiempo que la afecta a ella misma. ¿Qué tan factible sería? Porque claro, si la campana se mueve a sí misma, en algún momento tiene que fallar. Por ende, no podría seguir avanzando hasta que se rompa a sí misma del todo, ¿me explico? Sí, claro. Sí, 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 claro, yo entiendo. Entonces, a ver, Ahora, la teoría es yo buena, pero pienso. ¿qué pasa? No sabemos. Ajá, exacto. Y también, y claro, suena bien, pero imagínatela como un arma. O sea, yo tengo un arma capaz de hacer que lo que está a tu alrededor se desintegre porque muere en el tiempo. Ajá, pero para yo activar esa campana, tengo que llevar la campana en un carrito. En un carrito. Pero Y buenas, permiso, vengo con una sí, campana. buenas, o sea, como la adornas así, la metes en un caballo de madera y la metes dentro de una ciudad. Tampoco tiene sentido. O sea, yo pienso que esa es mi forma de verla, pero yo creo que la forma en que los alemanes vieron a esta campana fue para manipular el tiempo, o puede haber sido como un método de escape, o capaz de mandar a alguien en el tiempo y poder manipular ciertas cosas. O sea, es la perspectiva que yo creo que ellos tuviesen para crear la campana. Ahora, otra teoría. ¿Y si no fue una sola campana? Oh.
Entonces, Muy hay buena muchas esa. teorías, hay muchas teorías. Pero claro, o sea, todo sigue Y si, truncado y en... si, Ajá. y si, escucha esta, y si la campana no desapareció, sino que la agarró un gobierno como tal, y lo que se encontró en Kingsburg fue una réplica. También, claro, también. E incluso estamos hablando del proceso, creo que si no me equivoco, ya para este momento estaban en Guerra Fría Rusia con, bueno, la Unión Soviética con Estados Unidos. Ya en este Ahora momento estuvo bueno. había Guerra Fría. Si no me equivoco. Hemos descubierto. Creo, si no me equivoco, ya ellos estaban en Guerra Fría. No, si me equivoco, perdón a los oyentes. Pero sí, claro, todo se vuelve a enfriar cuando sabemos que no sabemos si realmente Alemania logró construir la Vía Clock. No lo sabemos. A pesar de todo, realmente no sabemos si No, Alemania lo evidentemente hizo. son puras teorías, ¿no? Sí, Pero la verdad no es que deja sí. de ser una posibilidad. Dentro del mundo de las teorías, todas las posibilidades son posibles. Yo sí creo, mira, fíjate, yo sí creo que ellos lo hicieron. Ahora, que tuviera el efecto que ellos esperaran, como de viajar en el tiempo y ese tipo de cosas, yo creo que no. De hecho, este, una de las posibilidades de haber creado esto y de manipular el mercurio, capaz y la campana no viajaba en el tiempo, sino que emitía radiación. Ahora, yo recuerdo que en cuando se supone que llegó la Unión Soviética de Hench, es decir, a este sector, ellos decían que había cierto rastro de radiación, pero que no era peligrosa. Entonces, yo sí creo que ellos crearon la Dieglock, porque aún así ellos te describen lo que hacía, que no hacía, quiénes murieron, cuándo no murieron, pero que a lo mejor no tuvieron el efecto que ellos creían. Y a lo mejor Campbell, este, puede ser la teoría de que se lo habrá llevado a la Unión Soviética y terminó en custodia de alguna de las inteligencias, ya sea de la KGB o de la CIA, quedó a manos de ellos. Entonces, esa es como la posibilidad, la versión más real. Y de que se dice que a lo mejor tuvieron la Dieclog y se la llevaron tanto para estudiarla, porque recordamos que hubo un proyecto estadounidense destinado a tomar todos los avances tecnológicos de la Alemania para poder, de cierta manera, arreglárselas o agarrarlos. Y como obviamente no van a decir, bueno, ellos crearon una campana y nosotros la agarramos y la vamos a estudiar, como no lo van a decir al público, claro, se generan todas estas teorías. Pero a mi criterio, yo sí creo que la Alemania la creó, pero que probablemente no tenía el efecto que ellos esperaban. Coincido con eso. Entonces, Me parece lo más factible con respecto a todo lo que hablamos, ¿no? Yo quiero saber exactamente. qué opina de esto, Maxi. Gracias, Maxi, muy amable. No, vale, no seas así. Bueno, ya cerramos el tema. Mira, yo soy Lunia, soy investigador y amante de los misterios favoritos. Y en el nombre de New World Podcast les doy todas las gracias por haber llegado hasta aquí. Y bueno, principalmente también les pedimos muchas disculpas por ese pequeño corte. Y bueno, vamos a seguir intentando esforzarnos y seguir mejorando. Y bueno, esto todo lo grabamos en vivo, entonces muchas cosas pasan en vivo, entonces eh, mi sentido pésame por todos. Detalle. Si le pasa hasta a las televisoras más brutales de todas las cadenas internacionales, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros? Bueno, ya yo tuve un proceso de Debo terapia. decir, en defensa nuestra y con todo el fin de ofender, que nuestra versión fue mucho mejor de lo que hablamos en vivo. No, claro. Me van a tener que disculpar, pero nuestras teorías fueron mejor. Bueno, ahí está Ginu versión Segunda Guerra Mundial. Como yo había dicho en el anterior capítulo, y vamos a ver un Ginu en todas mis presentaciones. Ahí tenemos a Ginu
en versión detective de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, mi pequeña marca de Me agua. agrada ese Gino, me agrada. Está El más Gino que le serio que lo tocó hacer anterior. servicio militar. Sí, el Gino que le tocó ser. Ahora me pregunto, ¿este Gino sería parte de la Alemania o de los aliados? Yo creo que de los aliados. Tiene cara de los aliados, afortunadamente. Sí, ¿no? Tiene. Sí, yo creo que Gino se robó la campana. Pero bueno, Yes. vamos a ir dejando el capítulo por acá. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por su tiempo. Nuevamente, como dijo Lunian, una disculpa por el pequeño corte. Y si Lunian se acuerda, tienen todo el material gráfico en Instagram para que puedan verlo y todo lo que tratamos. ¿Tú qué opinas, Lunian, de eso? Vale, sí, me acordaré. Ok, Eh, muchas gracias y chao, chao. Digan adiós, chicos. mm. Gracias. Chao, chicos, nos vemos en el próximo capítulo.